Ok. Bueno, entonces como les estaba diciendo, como lo prometido es deuda, yo les dije que iba a hacer un programa de noche. Y vamos a ver entonces cómo queda este programa de noche, que requiere que yo prenda la luz. A ver cómo se ve. De cualquier manera necesitaba salir a hacer ejercicio. Así que vamos entonces hoy a hablar de algunas cosas que tengo en la cabeza. Como se podrán imaginar, desde el día 3 de enero esto ha sido una vorágine de opiniones, contraopiniones de todo tipo en relación a las cosas que están pasando. ¿Qué será eso? Bueno, les comentaba que esto ha sido sumamente complicada esta semana para aquellos que nos duelen dos países. Bueno, nos duele el planeta entero, pero en este caso nos duelen dos países. Nos duele Venezuela, porque nacimos en Venezuela, y nos duele Estados Unidos, porque ahora somos ciudadanos de este país y hicimos el compromiso y queremos que este país salga adelante y viva en paz y la gente prospere y salga adelante, ¿no? Entonces, como les dije, esta semana han acontecido una serie de situaciones, una que los vincula a los dos, como es la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y que ha significado pues motivo de gran satisfacción para la inmensa cantidad de venezolanos dentro y fuera del país, que hemos visto con horror lo que este señor ha hecho en los últimos años con el país, y que deseábamos intensamente pues que tarde o temprano fuera llevado a la justicia. Hubiera sido preferible que fuera la nacional, pero nos conformamos con que sea la justicia de los Estados Unidos. La otra cosa es la situación de lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, donde están pasando cosas que no deberían, que nunca se habían visto acontecer aquí en los Estados Unidos. Y eso es lo que ha causado, pues, esta enorme cantidad de opiniones y de contraopiniones y de yo estoy de acuerdo y yo estoy en desacuerdo. Y es un país dividido. Hoy por hoy, Estados Unidos, en términos de la opinión pública está dividida, asimétricamente dividida, como está asimétricamente dividida en Venezuela. Venezuela, pues la inmensa cantidad de los venezolanos está desesperado de salir de este régimen, no ve la hora y considera que todo lo que se haga, se viole la ley que se violen los preceptos y los formalismos internacionales con tal de salvar al pueblo venezolano de la tragedia, tiene mérito. Y motivo por el cual yo también estoy de acuerdo en que algo había que hacer y se hizo. Sin embargo, también hay que reconocer que hay una inmensa cantidad de venezolanos que están muy afectados con lo que ha pasado, porque son venezolanos que de igual manera no todos son bandidos, no todos son delincuentes, no todos son colectivos, son simplemente venezolanos que creen en el socialismo que promovió Chávez y Maduro y que consideran una agresión terrible para ellos y para Venezuela lo que ha pasado. Y bajo la nota de que cuando uno es demócrata uno tiene que respetar las opiniones de uno y las opiniones de los demás para que respeten las de uno, ¿no? Entonces hay que respetar también el sentimiento de muchos venezolanos que se sienten muy mal con lo que ha pasado y la manera en que ha pasado, aunque la mayoría se sienta bien. Aquí está pasando lo contrario. Aquí hay una inmensa mayoría que está muy molesta con lo que está pasando y una minoría que está feliz con lo que está pasando. Y en ambos casos ha habido abusos, no comparables, yo no estoy hablando de comparaciones, pero sí con lo que es la diferencia de cómo
las personas perciben la realidad y la justifican. En ese sentido, las reflexiones de hoy son cómo tomamos nosotros partido de situaciones que nos afectan o nos benefician. Y es interesante porque en el caso, por ejemplo, de los venezolanos americanos, ambas situaciones nos benefician y nos afectan, ¿no? Nos beneficia lo que se hizo en Venezuela como venezolanos y nos afecta lo que está pasando en los Estados Unidos como estadounidenses. O sea que nosotros estamos en una circunstancia diferente a los venezolanos que están en Venezuela y que ven esta situación como una de gran alegría y de gran, como diríamos, digamos que es un agradecimiento notable hacia la persona de que autorizó esa operación, el que la ordenó, ¿no? Por las razones que haya sido. Al principio pensamos que la idea era darle la libertad y la democracia a Venezuela, pero pareciera cada vez por el comportamiento y por las cosas que dicen que esa no es realmente la motivación principal, ¿no? Eventualmente ese es el deseo, que se llegue a eso, pero parecieran estar ahorita más interesados en otras cosas que en la democracia venezolana. Pero está bien, con tal de que liberen los presos políticos y se vaya a un proceso de normalización que va a tomar tiempo, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Ahora, estas personas que no viven aquí y que a veces no se dan cuenta del paralelismo que hay entre los desmanes de lo que pasó en Venezuela con un gobierno autoritario y de lo que puede y de hecho está pasando aquí, en un país de democracia, con derechos, donde los ciudadanos tienen el derecho que no los saquen de su casa a medianoche y los golpeen y los maltraten por sospechas o por la apariencia física o porque tengan tatuajes o no, y todas las arbitrariedades que se están desarrollando en muchas áreas de la política y de los derechos ciudadanos, ¿no? El respeto a las autoridades, el irrespeto a la prensa, las presiones, todo lo que ustedes a lo mejor ya saben, a lo que si no saben, los invito a familiarizarse un poco más con este proceso de comparar, porque las tiranías, la venezolana ya tenía 20 años de instalación, esta tiene un año, o sea que este es un bebé que está empezando a gatear ya, pero que ya se le ven las intenciones de abusar del poder, porque de hecho se está abusando del poder aquí en los Estados Unidos. Yo creo que ni siquiera los que defienden ese abuso niegan que eso es un abuso. Y eso me lleva a lo que es el centro de la reflexión de hoy, ¿no? Porque siempre que ocurre un acontecimiento o una situación que afecta a muchas personas, siempre va a haber personas que están de acuerdo con lo que pasa y otras que no están de acuerdo con lo que pasa. Uno podría decir, bueno, José, pero eso es evidente. Al que le conviene está de acuerdo y al que no le conviene no está de acuerdo. Yo no creo que es tan sencillo como eso. Porque, por ejemplo, hay gente que está de acuerdo con cosas y no sabe que lo que ellos están proponiendo y que se les está haciendo les va a hacer daño. O sea que detrás de la apariencia inicial de que te están haciendo algo que te favorece, te están engañando. Como todo el que ha sido estafado en su vida, sabe a qué me refiero. Sabe que uno en un momento dado puede tener una oferta que le parece magnífica y uno cree que que es un genio que se la está comiendo, y resulta pues que después que ve el producto o ve las condiciones del producto y tal, se siente que lo defraudaron. O sea que no siempre es así tan claro ver el costo-beneficio de algo que pasa. Y esa es un poco la situación que está pasando aquí y en Venezuela, ¿no? Hemos visto el arresto o el secuestro o el rendition, como dicen aquí en los Estados Unidos, de Maduro, y lo hemos visto como lo más positivo que le ha pasado a la oposición desde que empezó a hacer oposición. Sin embargo, la manera en que pasó, no me refiero a la parte militar ni a la parte de las acciones, sino al hecho de que
sigue de una u otra manera gobernando el mismo régimen sin su cabecilla, nos da la sensación de que el trabajo como que si no se completó. Lo cual, bueno, es como que si uno mandara a hacer una casa y uno estuviera entusiasmado cuando ponen las primeras paredes y después no pareciera ver las condiciones para que terminaran la casa. Y uno dice, bueno, pero es que yo quería la casa completa, no quería la mitad de la casa, ¿no? Entonces aquí estamos ahorita enfrentándonos a una coyuntura, porque lo que está o lo que pueda pasar con Venezuela está estrechísimamente relacionado con lo que pueda pasar aquí en los Estados Unidos en relación a la tolerancia que se está teniendo hacia las acciones del presidente. ¿Entiendes? Entonces, dentro del cortejo de abusos que ha habido aquí, la solución venezolana ha sido visto como un abuso del presidente. Fíjense qué curioso, ¿no? Los estadounidenses están horrorizados de que un presidente haya usado la Fuerza Armada para ir a llevarse al presidente de otro país. Ellos no están al cabo de saber lo que los venezolanos han vivido, no están al cabo de saber la historia y el contexto detrás. Ellos lo que saben es que a ningún país le gustaría que una Fuerza Armada invadiera el país y se llevara al presidente. Entonces, afortunadamente, ya se hizo antes con el caso Noriega, o sea que tampoco es una cosa que nunca se había visto, pero, de nuevo, no es algo que la mayoría de las personas en los Estados Unidos ven como algo lógico, hasta que conocen los detalles. Y aún cuando conocen los detalles, entonces celebran, digamos que celebran lo que se hizo, pero cuando les dicen la única diferencia de antes y después son dos. La primera es que Maduro ya no está en Venezuela, está preso. Y la segunda es que pareciera que los que quedaron están lo suficientemente asustados como para ellos mismos meterse a la cárcel y dejar el poder. Lo cual puede ser plausible, que eso sí, que eso acontezca, que esta gente, ante la evidente superioridad militar y de recursos de los Estados Unidos, diga, bueno, ya se llevaron a uno, los próximos somos nosotros, ¿no? Eso puede pasar. Pero también pueden pasar muchas cosas, por cierto, pero también puede pasar que la próxima vez sea más complicado, no solamente en lo militar, no solamente en el carácter de la operación, no va a ser una operación relámpago, sino van a tener que quedarse, van a tener que dejar una fuerza allí que permita asegurar que no va a volver a aparecer otro comandante por aquí o por allá que va a venir a tomar el poder por la fuerza. Y por otro lado, la persona que iría a autorizar eso, que es el presidente de los Estados Unidos, tampoco ya tiene la buena pro de los políticos de su país para hacer eso. Ya hay muchas voces, incluso dentro de su propio partido, que se preguntan si esto a la larga va a ser algo bueno para los Estados Unidos. Entonces esa es la parte, digamos, desde ese punto de vista. Por otro lado, entonces está la parte americana, ¿no? Si ustedes hablan con cualquier estadounidense, ya no de Venezuela, sino del caso estadounidense, van a encontrar que la sociedad también está muy dividida, que hay muchas personas que ven todo lo que hace el presidente como una cosa favorable, están deseosos de votar aquí a toda persona que no solamente sea un inmigrante ilegal, que podría ser entendible, sino cualquier persona que luzca como un inmigrante ilegal, cualquier persona de cierta apariencia que sugiera que no es de este patio. Más, podría llegar a un punto en que fuera cualquier persona que no nos guste o que no le guste a la autoridad, lo cual es penoso porque este es un país que se ha construido con inmigrantes. Entonces ahora parecería que ser inmigrante de ciertos países y de ciertas apariencias representa un peligro potencial para que te hagan daño. Fíjense de lo que estoy hablando. Entonces, cuando la gente ve las marchas y ve las protestas y ve la gente irritada, tiene que preguntarse si esto está empeorando
o mejorando. Y ese es uno de los más grandes dilemas cuando uno ve algo que está pasando. Hay dos formas de evaluar una situación. Una es lo que está pasando en el momento. Y la otra es hacia dónde va ese momento, hacia abajo o hacia arriba. Yo siempre le explicaba a mis alumnos que eso era como la temperatura. Si yo te digo a ti, dime qué temperatura hace en este momento aquí, y tú me dices hace 25 grados centígrados, eso es una información interesante, pero eso es en este momento. Si yo voy a salir en este momento, esa información es útil. Pero más útil es que tú me digas que es 25 grados centígrados subiendo o 25 grados centígrados bajando. ¿Por qué? Porque el tiempo va a seguir transcurriendo y tan importante saber la temperatura en un momento dado es saber si eso está haciendo cada vez más frío y está bajando la temperatura o si esto va subiendo y cada vez va a subir más la temperatura. Igual pasa en los problemas sociales, ¿no? Si hay violencia, uno dice, esta violencia se está apaciguando, hace 3, 4 días era mayor y ahora está menguando, o esta violencia va creciendo y cada vez hay más elementos para salir a la calle a protestar, ¿no? Entonces fíjense que no estoy haciendo un análisis de juicio como tal, sino les estoy diciendo los argumentos que hace la gente, ¿eh? Entonces igual fue la situación al inicio con el anuncio de la captura de Maduro. Todo el mundo estaba muy bien, ese era un dato, pero a medida que han pasado las horas, los días y las declaraciones, nos hemos dado cuenta de que la cosa no es tan halagüeña como uno pensaba. Y en el medio de esto pasan circunstancias que ya no tienen nada que ver con el problema como tal, sino son cofactores que pueden en un momento dado determinar que una situación se complique, ¿no? Y esa es una de las cosas que hay que entender, que siempre va a haber gente que tiene opiniones diferentes por diferentes razones, incluyendo gente cuyo propósito es estar en desacuerdo siempre. Si uno dice blanco, ellos van a decir negro. Si uno dice negro, ellos van a decir blanco. Porque en la dialéctica, en esa confrontación entre humanos, hay un extraño disfrute de llamar la atención. Y una de las mejores formas para llamar la atención en un grupo es estar en desacuerdo con el grupo. Porque inmediatamente hace que todo el mundo fije su vista en ti. Aquí han pasado situaciones bien peculiares donde han pasado una ley que ha sido aprobada por todos los congresistas, excepto por uno. Y uno dice, pero ¿cómo hizo ese individuo para una cosa tan popular que hizo que todo el mundo votara por esa ley? Y él dijo que él no. Y entonces uno de los comentarios que yo escuché, bueno, es que nadie lo conoce, nadie sabe que él existe y la única manera de hacerse sentir era diciendo que no. Pues al día siguiente todos los periodistas estaban preguntándole que por qué no había votado a favor de la ley. Entonces pasa siempre eso, pues que a veces uno escucha opiniones, sobre todo ahora que uno está revolucionado con un fenómeno de opinión que no existía antes, que son las redes sociales que han democratizado la opinión y la propaganda. En el pasado, para hacer propaganda o para emitir opinión, uno tenía que escribir en un periódico o tenía un micrófono en una emisora de radio. Y eso eran grupos elitescos, ¿no? Los locutores, los periodistas eran los que tenían el control de eso, y los editores, dueños de los medios de producción, eran pues los que señalaban quién iba a hablar y quién no iba a hablar y de qué se iba a hablar. De tal manera que todas las apreciaciones que nosotros teníamos de una noticia o de cualquier situación que afectara nuestra vida estaba vinculado a la información que consumimos. Y esa información que consumimos está dependiendo pues de una serie de medios de comunicación. Bueno, eso se acabó. Todavía hay, si consideramos que todas estas redes sociales son medios de comunicación, y todavía de alguna manera hay un cierto control a través de los algoritmos de qué se publica y qué no se deja publicar. Pero sin embargo, la inmensa cantidad de gente que hoy puede modular la opinión pública internacional simplemente haciendo un posting en cualquier red social es increíble. Y a ese tremendo poder que es estar de acuerdo o de desacuerdo con algo que está pasando y manifestárselo y hacer que millones de personas se enteren de que lo que tú piensas,
Entonces se añade el hecho de la documentación, que a mí me resulta fascinante, porque como ustedes saben, yo soy fotógrafo desde chiquito. Yo soy un hombre fascinado por cómo se producen y cómo se manipulan las imágenes. Me encanta todo y lo apliqué hasta en la medicina. Las imágenes médicas para mí son una de las más grandes conquistas de la medicina, era ver qué pasa dentro de un cuerpo humano, qué se está dañando, qué está funcionando mal, dónde están los quistes, dónde están los tumores, dónde están las calcificaciones. Entonces es una cosa fascinante. Entonces se podrán imaginar que cuando yo veo que los medios de comunicación de hoy son ricos en contenidos visuales, pues no hago menos que fascinarme. Y ahora con una enorme contribución que la está haciendo la inteligencia artificial. Porque una de las cosas que en el pasado siempre ha ayudado a una imagen a empujar un mensaje, siempre. Desde los periódicos que tenían ilustradores y que esos periódicos pues trataban en lo posible de hacer gráficos y diagramas que enriquecieran la noticia escrita o la información escrita. Después vino la fotografía periodística, pues. La inmensa cantidad de reporteros gráficos cuyo trabajo era documentar lo que se decía. Si tú narrabas una noticia, entonces la acompañabas de una foto de lo que estaba pasando, de la persona que estaba hablando o de otros elementos necesarios de la historia. Pero ahora ese recurso lo tiene todo el mundo y si no lo tienes, lo fabricas. O sea, si tú en un momento dado quieres publicar un artículo y llamar la atención con lo que ahora se llama una miniatura, una foto chiquita que adorna el texto, todo lo que tienes que hacer es meterte en un motor de búsqueda y decirle, quiero que me hagas una imagen de fulanito y sutanito haciendo esto. Y hace menos de un año, no todavía un año, las cosas se veían realmente imaginarias, se veía que no eran realistas, pero las últimas son tan sorprendentes que parecen reales. Ya yo he estado sumamente confundido con unos videos que me han llegado y me cuesta pues a veces examinar un poco mejor para darme cuenta de que la persona que está hablando no es real y de que la situación que están mostrando no es real. Entonces eso crea una enorme campo de confrontación de ideas reforzadas por esta documentación gráfica que hace imposible que un tema pase desapercibido. Porque siempre hay alguien con un telefonito que saca una foto o un video, lo pone en las redes y a partir de ese momento coge vida propia. Y esa vida propia significa pues que millones de personas pueden verlo, algunas no los ven, pero los pueden ver. Y ahí inmediatamente, después de verlo o escucharlo, emite su opinión, porque esa es otra, no solamente son receptores pasivos del mensaje, sino que de inmediato pueden hacer dos cosas fascinantes. Una, opinar, y otra, regar lo que acaban de encontrar. Yo soy uno que vivo enviándole a mis amigos cosas que yo creo que encuentro y que creo que son útiles para ellos e importantes de saber. Pero eso lo está haciendo todo el mundo, lo que llaman en el caso del Twitter, el retweet o el refrescar y tal. Y todo el mundo empieza en las redes sociales a enviar mensajes, va y viene. Las empresas que viven de eso, porque detrás de toda esa atención que las personas le prestan a eso, viene por supuesto la propaganda, los comerciales y la ganancia para las empresas. Pero tienen unos efectos increíbles a medida, en el sentido de cómo conducir la opinión pública. Y tengo entendido, por lo que dicen los medios que saben de eso, que hay verdaderas granjas, o sea, centros donde están esos famosos hackers que viven todo el día creando contenidos de propaganda pagados para modular la opinión pública en una dirección u otra, con informaciones verdaderas, con informaciones falsas, con desinformaciones, con todo tipo de comentarios. Y si a los profesionales de la desinformación se le añaden los amateurs,
Es decir, personas como yo y como usted y como todo el mundo que postea cosas. Imagínense entonces la tremenda dificultad que uno a veces tiene de digerir esos contenidos, ¿no? Yo, como ufano de ser un lector rápido y de captar rápidamente lo que está tratando de decir la gente, a veces me agoto porque empiezo a ver una serie de comentarios sobre un tema e inmediatamente veo los comentarios adversos sobre ese tema y termino más confundido. Como dice mi hermano, José, lo que pasa es que aquí todo el mundo tiene la razón. ¿Ustedes no han tenido la sensación a veces cuando ven una pelea entre dos grupos que ambos tienen algo de razón o totalmente la razón? Entonces, porque también dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, no necesariamente algo que es verdad y otra cosa que es dañino, pero también es verdad, significa que una cosa respalda o contradice la otra, ¿no? Usted puede ser salvado por un criminal y eso no hace que su salvador no sea criminal. Y si usted podrá estar muy agradecido del salvador, pero tampoco puede decirle a la víctima del criminal que su salvador es una gran persona, ¿no? Tiene que reconocer que su salvador pues ha hecho cosas muy malas también, pues. Entonces en eso está. Y ahorita se hace lo que se llama, o se ha caído, por supuesto, en una cosa que es muy antigua, que es el maniqueísmo, ¿no? Que es la idea de que si no estás conmigo, estás contra mí. Si tú no estás de acuerdo conmigo, no es que no estás de acuerdo conmigo, tú eres mi enemigo, tú eres mi opositor. Si tú no estás de acuerdo con que tal cosa es así, entonces tú estás de acuerdo con lo contrario. Ayer vi una entrevista que le hizo Jorge Ramos al mayor de Nueva York y le preguntaron que si él podía aceptar o decir que Maduro era un tirano, un dictador. Y él dijo, bueno, mira, no sé exactamente, yo me ocupo de mi alcaldía de Nueva York, mi opinión y mi centro es mi proceso político y no tengo una idea bien formada sobre ese tema. Eso enfureció a los entrevistadores que veían eso como una aprobación de Maduro. Fíjense la manipulación, ¿no? O dices que Maduro es un tirano o tú estás con Maduro. Pareciera que no hay una posición intermedia, ¿no? De una persona que evidentemente, por el cargo que ocupa, no quiere tomar una posición al respecto de algo. Y eso también es válido. Uno no siempre tiene por qué tener que tomar una posición con respecto a algo. Y el no tomarla no significa que tú estás apoyando algo. Pero en este proceso de recolección de aliados, tú andas por ahí preguntándole a todo el mundo, pero ¿tú estás de acuerdo que Maduro había que ponerlo preso? Bueno, sí, pero yo creo que no. Si tú no dices sí, totalmente, y menos mal que lo hicieron, entonces que tú eres chavista y estás con Maduro. O sea, esa es la propia lógica, ¿no? Y lo contrario, pues. Entonces tú dices, eso como que si la otra parte dijera, bueno, como tú estás de acuerdo con la operación que se hizo, entonces evidentemente tú no estás de acuerdo con que debería haber una ley internacional que rigiera este tipo de comportamiento y tú estás prácticamente autorizando a ese país a hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, definiendo al enemigo como le dé la gana. Entonces tú dices, cónchale, ¿verdad? Que es como dijo alguien, la gente que está en contra de esto es gente que teme que se lo hagan a ellos, ¿no? Pero es que es la realidad. Quien está a favor, por ejemplo, de una u otra manera de un proceso, puede en un momento dado sentir que si no lo aprueba, está desaprobándola. Ahora, eso es un truco lógico, porque ambas cosas pueden ser posibles. Un político puede no estar motivado a emitir un juicio sobre algo y eso no significa que está de acuerdo con lo que se está pasando, ¿no? Sobre todo cuando no es el único. El pronunciamiento sobre la validez o la legitimidad en la forma en que se hizo eso es complejo porque como dicen muchos, crea un precedente. Pero ya yo me he enfrentado con que cada vez que yo digo la preocupación que hay porque se crea un precedente, me dicen, no, lo que pasa es que tú eres un zurdo, eres un comunista y estás con Maduro. O sea, fíjense la lógica bizarra de ese maniqueísmo, ¿no?
Como no estás de acuerdo conmigo, tú eres un enemigo. Inmediatamente vienen los adjetivos calificativos o descalificativos, ¿no? Entonces, se hace un clima difícil de opinar, ¿no? Se hace un clima difícil de opinar. Yo me acuerdo que la primera vez en mi vida que yo confronté una situación así fue en una reunión familiar donde se iba a notificar que un primo mío se iba a divorciar. Y por supuesto que todo el mundo estaba horrorizado de ese divorcio. Y como el divorcio lo había solicitado la esposa, bueno, todo el mundo estaba horrorizado de eso, pensando quién era el culpable. Porque en esa época se pensaba que cada vez que hay un divorcio hay un culpable. Yo tendría como 16 años, creo. Y en una de esas, yo que estoy oyendo esa pelea, esa serie de comentarios, todos a favor del primo, yo me consideré que era como lógico y justo preguntar, y no hemos hablado con ella. Coño, decir no hemos hablado con ella fue para que todo el mundo me cayera encima, pero entonces tú le estás dando la razón a ella. Y yo, cúnchale, perdónenme, no fue mi intención darle la razón a nadie. Lo que quise saber era si ustedes habían escuchado ambos lados de la historia, ¿no? Es interesante ese tipo de situaciones, pues, donde uno se para simplemente a buscar información, expresando dudas sobre si estamos tomando las decisiones adecuadamente, e inmediatamente la reacción es etiquetarlo como alguien obstruccionista de la opinión general. Y esto tiene graves implicaciones en las tomas de decisiones. Usualmente la gente muy autoritaria, muy narcisista y muy con delirios de grandeza, con megalomanías, son muy poco tolerantes a la disidencia, ¿no? Lo cual los hace cometer errores graves, porque entonces cuando están en una reunión donde ellos manifiestan un plan y alguien dice, caramba, señor presidente, yo no creo que esto se debería hacer por esto y por esto y por esto, en vez de razonar si los argumentos de esa persona son válidos, la idea es, no, tú lo que no estás de acuerdo conmigo porque tú eres un opositor, porque tú eres esto, porque tú eres aquello, y se produce pues la falacia ad hominem, ¿no? La idea de que tú no atacas el argumento, atacas a la persona que emite, que propone el argumento. Y eso tiene en muchos casos consecuencias enormes. Decían que Saddam Hussein, a todo general que le decía lo que a él no le gustaba, le decía, salga por esa puerta. Y parece que había instrucciones de que quien saliera por esa puerta no aparecía más nunca. Entonces, porque hay gente que definitivamente no tiene tolerancia a las opiniones ajenas o diferentes. Una de las cosas que uno aprende con la edad es a escuchar más gente y aprende a aceptar que hay gente que simplemente no piensa como uno, no por ningún problema y no por ningún déficit de carácter o alineación, simplemente cada uno tiene una visión, una cosmovisión diferente de las cosas, pues. Entonces, bueno, ese era el tema de hoy, o ese es el tema de hoy, cómo llegamos nosotros a opinar. Opinamos desde nuestra perspectiva, cada uno piensa de acuerdo al entorno en el que vive. Como decía un filósofo o escritor, dijo, el hombre piensa como vive. Y es verdad, el que vive bien piensa que todo el mundo vive bien. Y el que vive mal piensa que todo el mundo vive mal y que hay alguien culpable de que él viva mal. Y el que vive bien piensa que todo lo bien que él vive es producto de su grandeza y de su talento, porque los demás están viviendo mal porque simplemente no son tan hábiles como él. Y eso ha sido siempre un motivo de conflicto social, ¿no? Entre los que tienen y los que no tienen, los que tienen poder y los que no tienen poder, y la tendencia natural del que tiene poder a usarlo para abusar del que no lo tiene. Por eso que en estas confrontaciones de David contra Goliat, uno ve también otra cosa que son las benditas alianzas, ¿no? Y las alianzas, pues todo el mundo se quiere aliar con el poderoso. Todo el mundo se quiere aliar con el poderoso, aunque por dentro diría quien merece respeto y apoyo es el débil, es el frágil, ¿no? Entonces, fíjense en el conflicto ucraniano, independientemente que ustedes no tengan una
idea clara de los méritos de la guerra por parte de un lado o del otro. A uno le parece atroz que un país del tamaño y de la potencia económica y militar de Rusia haya invadido un paísito como Ucrania, pues, que es un país grande. Pero fíjense, Ucrania es la mitad de Venezuela, para ponerlo en perspectiva. O sea que, para que los venezolanos que no tienen idea de eso, yo creo que Ucrania no tiene más de 500.000 kilómetros, de 500.000 kilómetros cuadrados. Venezuela creo que casi llega al 1.000.000 de kilómetros cuadrados. O sea que, de una u otra manera, es un país pequeño comparado con Rusia. Y entonces todo el mundo igual en esta confrontación, todo el mundo, como diríamos, embriagado del poder militar de los Estados Unidos. No sé por qué, porque es evidente que Estados Unidos va a ganar cualquier guerra contra cualquier país de un tamaño como el de Venezuela o de cualquier país que no sea una de las grandes potencias, ¿no? Entonces a ellos les parece como una gran cosa. Y dicen, no, el poder, claro, el poder está allí y el poder se usa, pero la gente le parece que el que usa el poder y abusa del poder es moralmente cuestionable, ¿no? Esa es la razón por la cual cuando alguien que tiene poder en una escuela se mete con el muchacho más débil y más frágil, uno lo condena, lo ve como un bully, ¿no? Y uno tiene afectivamente siempre la idea de ponerse del lado del pobre, del lado del minusválido, del lado del que tiene las limitaciones, no del lado del poderoso. Del lado del poderoso se cuadra todo el que tiene intereses en el poderoso. Pero bueno, eso ha sido a través de la historia, eso no es un fenómeno nuevo, ¿no? ¿Y quién es poderoso y quién es débil? Bueno, la oposición venezolana es débil y el poderoso era el Estado venezolano y el gobierno y la tiranía. Pero en esta situación en particular, bueno, entonces hubo una fuerza armada más fuerte que la venezolana que pudo controlar una situación que afortunadamente fue realmente asombrosamente poco costosa en vida y yo diría que en recursos, porque esto ha podido haber sido un desastre, pero no lo fue, menos mal. Fue muy bien planeado y como decía Napoleón, no solamente eso, sino que hubo bastante suerte, ¿no? Muchas cosas pueden pasar en el fuego de la guerra, en el combate, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las reflexiones que tengo. Con algunas personas he tenido conversaciones duras. Me cuesta que entiendan mis puntos de vista porque inmediatamente que yo trato simplemente de aportarlos, inmediatamente soy etiquetado como que soy de un fanático o una persona apoyando el régimen de Maduro y nada más lejos que de la realidad, pero que también estoy viendo pues, la situación con una visión desde afuera. Si estuviera encerrado en una mazmorra venezolana preso político, estaría pensando diferente. Pero entonces hay que entender a los dos. Y eso no significa que uno u otro no tienen el respeto de que sus opiniones sean respetadas, pues. ¿Eh? Porque, como dije, son dos visiones diferentes, ¿no? Y estoy seguro de que si ustedes escucharan a un chavista, de esas personas que tienen mucho tiempo en Venezuela creyendo en esa revolución, muchos de ellos están convencidos de que todo esto ha sido producto pues, del imperialismo mismo. Y entonces, eso es una opinión. Ustedes no están de acuerdo con ellos, pero desde la perspectiva de ellos, así lo ven ellos. Y en una época eran mayoría, porque ahora todo el mundo está en contra, pero en una época el movimiento y la manera de gobernar eran bastante celebrados, no solo en Venezuela, sino en la región. Todo el mundo entraba a Venezuela a pedir dinero. Fue cuando el dinero se acabó que empezaron los problemas. Pero bueno, eso siempre me ha traído duros encontronazos con mis compatriotas cuando yo digo eso, pero los hechos son evidentes, ¿no? Cualquiera que vea una foto de los supermercados venezolanos entre el 2000 y el 2014, y los compara del 2014 al 2025, ya tiene la evidencia en la mano, ¿no? Cualquiera que vea
toda la realidad, el momento en que empezó a salir la gente, todo eso es doloroso, pero fue así, pues. Y menos mal que ya parece que va a empezar a terminar. Ojalá que termine. Y bueno, ojalá que termine bien, que no haya más conflicto y que pacíficamente esta gente reconozca su fracaso. El otro día vi a este señor Rodríguez pidiendo perdón. Yo creo que no es cuestión de pedir perdón, yo creo que es cuestión de esperar sanción. Ahora, yo no sé si esta gente, fuera de pedir perdón, quiera también meterse ellos mismos en la cárcel y castigarse ellos mismos por todo lo que le han hecho al pueblo venezolano. Sería cuestión de ver hasta qué punto. Y si no es así, entonces ¿quién los va a meter presos? Es un tema interesante, polémico, donde según mi familia hay que esperar. No hay forma de aventurar una idea de lo que puede pasar, pero así están las cosas hoy, en este día domingo. Bueno, salí, como dije, tenía ganas de pedalear de noche, hay menos tráfico. Este era el famoso paseíto de nocturno que iba a grabar, para ver cómo graba esta cámara y cómo se escucha esto de noche. La noche está deliciosa. Y bueno, esto es un nuevo experimento. El primer bloguero nocturno en triciclo. Bloguero nocturno en triciclo. Podcast en la noche. Voy a sacar una nueva sección de programas que se llame Podcast en la noche. Grabados de noche. Disfruté bastante expresándome y contando las cosas que tengo en la cabeza. Esto ha sido una locura. Con cada persona que hablo, en inglés o en español, es la misma diferencia de opiniones y la misma... Últimamente, en las últimas 24 horas he estado por darle la razón a todo el mundo. Ya no presento argumentos ni nada. Ya me limito a darle la razón. Sí, bueno, ¿cómo no? Oye, ¿verdad? Sí, bueno, sí, así es, como tú dices. Sí, claro, eso va a pasar, de hecho, eso va a pasar, eso es un hecho. Cuenta con eso. Así estoy ahorita, en una de no entrar en conflicto con nadie. Porque no quiero que me saquen del santoral ni que me saquen de los grupos familiares, ¿no? Pero del otro lado, del lado de los Estados Unidos, hay mucha angustia, hay mucha aprensión. Pero bueno, ya lo dije lo que tenía que decir. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta un próximo programa diurno o nocturno. Buenas noches, chao pues.